Muchas gracias, profesora Simonson. Muchas gracias, Anastasia. Gracias también a Rodolfo por esa lectura Vuelo de pájaro del de Bulgari, que, como ustedes sabrán, cuando uno estudia mucho un autor, a veces se concentra mucho en las cuestiones micro y es bonito poder volver a leerlo como desde esa visión más amplia y cosas que uno no ha leído desde el doctorado. Vamos a ver si funciona esto. Ahorita estaba funcionando. Para que puedan ver la presentación. ¿Sí se ve? Se está cargando y ahora sí la podemos ver. Estamos viendo una imagen muy, Ok, muy bien, bonita. gracias. Entonces voy a leer la ponencia y si me estoy pasando de tiempo me regañan y me salto párrafos. En todo caso ya se ve tu pantalla, ya está. Ok, muchas gracias. Entonces, en su ensayo In Defense of Poetry, en defensa de la poesía, Percy B. Shelley define el arte de hacer versos como indeed something divine, at once the center and the circumference of knowledge. Ciertamente algo divino, a la vez el centro y la circunferencia del conocimiento. ¿Qué quiere decir esa frase tan críptica? En líneas siguientes, Shelley la desarrolla un poco. La poesía, escribe, es raíz del conocimiento, ¿acaso porque el saber parte siempre de una pregunta maravillada ante un misterio? Pero también es su flor, la flor de esa raíz, tal vez porque al cifrar nuevos conceptos, ya sea en un libro, una fórmula, una teoría, una definición, se capturan verdades que hasta entonces habían sido esquivas. En otras palabras, la poesía, al igual que el conocimiento, condensa una verdad, la transparenta, la hace perdurar como a un insecto en ámbar. La definición de Shelley es apropiada para un poeta romántico, un abanderado de ese movimiento idealista, obsesionado por igual con la naturaleza y el amor. Y también, por supuesto, es un eco de John Keats, uno de cuyos libros fue hallado en el bolsillo del cadáver de Shelley cuando murió ahogado a los 29 años. Beauty is truth through this beauty, that is all you know on earth and all you need to know. La belleza es verdad, la verdad belleza. Eso es todo lo que se sabe sobre la tierra y todo lo que se necesita saber. Pero, además de todas esas cosas, la idea del amor y de la poesía que lo canta como eje y a la vez explosión de un saber universal ya está en Dante. Y de manera, en mi opinión, más desarrollada y más clara. Y el objetivo de mi charla de hoy es explorar cómo la poesía de la comedia busca y acaso llegue a ser centro y circunferencia al mismo tiempo. Es consabido que el poema de Dante comienza con un descenso al infierno y que luego de pasar por el purgatorio culmina con un ascenso al paraíso y la visión directa de Dios. Pero hay que leerlo entero y obviamente en el toscano original para percatarse de que no es solo la temática del libro lo que se transforma a medida que ascendemos, sino también el estilo. En efecto, dos fenómenos singulares que anuncian mucho de la literatura contemporánea, de hecho, se hacen cada vez más frecuentes a medida que avanzamos en nuestra lectura. Uno son momentos de inefabilidad, momentos en los que el poeta declara que es imposible usar meras palabras para transmitir lo que está viendo. Otros son los neologismos, términos inventados por Dante en su esfuerzo por comunicar lo incomunicable. Por supuesto, las primeras dos cánticas no carecen de vocablos insólitos. Dante es un poeta supremamente creativo desde el inicio. Por ejemplo, contrapaso, que es el término que se refiere al castigo al haber tortuoso y simbólico que sufren los condenados del infierno. Ese término aparece por primera y única vez en el canto 28 de esa primera cántica, en boca de este señor tan atractivo, el decapitado Bertrand de Born, que lleva su cabeza en la mano sostenida a guisa de linterna, y aparece esa única vez en la comedia, y Dante se lo inventa. O otro mucho más amable, pennelleggiare, derivado de pennello, pincel, que es el verbo inventado, a la vez sutil y cantarino, con que Dante describe el trabajo del miniaturista franco-bolognese y de sus coetáneos en el canto 11 del Purgatorio. Pero este tipo de invenciones lingüísticas proliferan con osada libertad en la tercera cántica. En el siglo XIX, en un primer intento de contar los neologismos de la comedia, Edward Allen encuentra 13 en el infierno, 19 en purgatorio y 72 en paradiso. Ese conteo en sí, por supuesto, es muy difícil, porque para demostrar de forma definitiva que una palabra es invención de Dante, habría que tener acceso a toda la tradición
que lo precede y buena parte de esa no se conserva. Pero el punto se sostiene. Paso a paso y verso a verso, a medida que se acerca a Dios, Dante fuerza su toscano hasta el punto de ruptura. Brenda Dean Shilgen, Gino Ginassi, John Ferrante, entre otros, han notado que la vasta mayoría de esos neologismos dantescos paradisíacos son formas verbales y que de estas hay una buena parte, más de la mitad, que Dante acuña por medio de un procedimiento tan original como las palabras mismas, que va así. Combina una preposición, que es casi siempre in, que denota un movimiento de entrada o ingreso, con un sustantivo, un adverbio o incluso una segunda proposición, y concluye el vocablo con la partícula reflexiva, sí. Y con esa estrategia se inventa palabras como estas: insemprarsi, Paradiso 148, que denota el movimiento de un alma a lo largo del tiempo y más allá, hacia la eternidad propia de los salvados. O indiarsi, ingresar en Dios, Paradiso 428. O infuturarsi, que es una especie de equivalente de insemprarsi, pero que hace más énfasis en el movimiento hacia el futuro. Y que de paso, en el contexto en que lo usa, sugiere la gloria eterna que Dante habrá de lograr una vez se divulgue su comedia. Él se va a infuturare, ¿no? Y obviamente lo profetizó bien, porque aquí estamos 700 años después hablando de esto. Otro más: imparadisarsi, ingresar en el paraíso, Paradiso 28.3. O este, que es una belleza, inzafirarsi, hacerse uno con el zafiro del cielo, en Paradiso 23.102. O estos que son alucinantes, en los que ya no está utilizando sustantivos, está usando pronombres personales: intuarsi, entrar en el tú, hacerse uno con el otro. O incluso inmiarsi, hacerse uno con uno mismo, en Paradiso 9.81. O inmeliarsi, fundirse con el melio, lo que es mejor que uno mismo, el bien supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Brenda Dean Shilgen define el neologismo dantesco como an unrestrained effort towards expressing the inexpressible, un esfuerzo sin restricciones en pos de expresar lo inexpresable. Pero en cuanto a esta pirotecnia verbal en particular, hacer uso de la partícula reflexiva y de esta forma de diseñar neologismos, la británica despliega una meditación que a mí me parece absolutamente fascinante. Y que, dicho sea de paso, es mucho más fácil desarrollar en español que en inglés, porque el español es mucho más cercano de la lengua dantesca. El verbo reflexivo italiano, como nuestros reflexivos, si uno piensa un poco, pareciera en un primer momento postular que hay una separación conceptual entre el agente y el receptor de una acción. Y luego muestra que de hecho esa no existe en la práctica. Un ejemplo: el verbo vestirse. Parece en un primer momento que es vestir, entonces que hay dos participantes, quien viste y quien es vestido, ¿no? Por supuesto, lo que la partícula reflexiva se o sí en el toscano significa es precisamente que no hay tal, que vestidor y vestido son la misma persona. Y de esa manera, en palabras de Dean Shilgen, en este tipo de verbos, the actor, the undergoer and the action disintegrate into one another. Agente, receptor y acción se desintegran el uno en el otro. Y en última instancia, solo hay una persona vestida al final de la acción de vestirse. Vestidor, vestido y vestimentas se vuelven uno y el mismo. Pero yo también sugeriría que hay un proceso paralelo a esa disolución entre agente, receptor y acción. Uno que tal vez tiene lugar solo en algunos de estos verbos reflexivos del Paradiso. Una transformación del agente, que es el mismo receptor, una metamorfosis ontológica que tiene lugar por medio de la acción misma. Y tal vez el ejemplo más sencillo de ese tipo de neologismo transformacional, no sé, sea indiarsi. Dante lo usa en Paradiso 4.28 para referirse al ángel que está más cercano a Dios en la jerarquía celeste. Dei serafín colui que più s'india. De los serafines, aquel que más se endiosa, no sé. Y en ese verbo, el serafín, si pensamos en cómo se conciben los serafines y todos los ángeles en la jerarquía establecida por la escolástica, el serafín es tanto el ejecutor de la acción de hacerse uno con Dios como su receptor. Y también es la acción misma, porque la acción de indiarse, de dispararse hacia Dios, es parte de la esencia angélica, es su identidad ontológica. Ángel, en efecto, se define como aquel que está inhumana, o mejor, transhumanamente cerca de Dios. De esa manera, el serafín mismo es un endiosarse, un sumergirse, un ensimismarse, en el fondo a la vez puntual e infinito de la deidad. Y en ese proceso,
que es connatural a sí mismo, el serafín se transforma de forma definitiva. Ya no es solo serafín, porque se endiosó, se incorporó a Dios, ha trascendido. De esa manera, lo que algunos de estos maravillosos neologismos dantescos connotan es una alteración radical del ser que ejecuta esa acción. Una evolución que es a la vez una salida de sí hacia otro lugar, otro espacio, otro modo de ser, y una involución, un movimiento hacia el centro del propio ser, que es también el centro de todo ser. Un movimiento hacia sí mismo y un movimiento hacia Dios al mismo tiempo. A veces, cuando pienso de esta manera en los neologismos del paradiso, se me pasan también por la cabeza cosas como el Dasein de Heidegger o el Sprachspiel de Wittgenstein, porque son pensadores parecidos. Son pensadores que en su esfuerzo por llevar sus ideas a sus últimas consecuencias se ven en la necesidad de transformar casi que violentamente su lenguaje. Su escritura es ejemplo vivo de cómo el pensamiento da forma a la palabra, pero también esta, a su vez, termina por informar el pensamiento. Otro ejemplo de la manera como la invención del neologismo reflexivo da forma al pensamiento y a la poesía de Dante, el último que quiero explorar hoy, tiene lugar en el canto 26 del Paradiso. El neologismo es infiorarsi. Paradiso 26 suceden en la esfera de las estrellas fijas, que es la última de las regiones celestes antes del encuentro con Dios. Y allá a Dante lo someten a un examen de teología. Y el tema es esencial, es la caritas. Ese es el tipo especial de amor que une al cristiano con Dios, ¿cierto? En términos griegos, ágape en vez de eros. Y la misma pregunta sobre la caridad se le hace a Dante 3 veces, y es solo con una última respuesta, cuando Juan le exige que describa con todo detalle las formas como ese amor lo dirige a Dios, que el peregrino aprueba su examen. La respuesta es, però ricominciai. Tutti quei morsi che possono farlo volgere a Dio alla mia caritate son concorsi, che l'essere del mondo è l'esser mio, la morte che il sostenne perch'io viva è quel che spera ogni fedel comio, con la predetta conoscenza viva, tratto mano del mar dell'amor torto e del dritto m'han posto alla riva. Le fronde, onde si infronda tutto l'orto dell'ortolano eterno, a mio tanto quanto da lui allor di bene e porto. En la traducción de Martínez de Merlo, por eso repliqué. Cuantos mordiscos pueden volver a Dios un corazón, juntos mi caridad han fomentado. El que yo exista y el que exista el mundo. La muerte que él sufrió y por la que vivo. Y lo que esperan como yo, los fieles, con el conocimiento que antes dije, me han sacado del mar del falso amor y del derecho, me pusieron en la orilla. Las frondas que enfrondecen todo el huerto del eterno hortelano, yo amo tanto cuanto es el bien que de él desciende a ellas. John Carroll sintetiza bien los argumentos de Dante en su tercera respuesta sobre la naturaleza de la caridad cristiana. En otras palabras, la creación del mundo y de los hombres, la cruz de Cristo, la esperanza de la vida eterna, estos son los dientes, ese es el término con que Dante se refiere antes al mordisco de este amor. Esos son los dientes con los cuales el amor por Dios muerde su corazón, porque son todas las operaciones, los actos de ese amor. Pero mucho más que el argumento mismo, a mí me interesa la manera plástica como Dante describe cómo el amor divino engendra el universo. Por medio precisamente de un neologismo como los otros de los que he hablado. Esa última terzina, le fronde, onde si infronda tutto l'orto dell'ortolano eterno, a mio cotanto quanto da lui allor di bene porto. Las frondas que enfrondecen todo el huerto del eterno hortelano, yo amo tanto cuanto es el bien que de él desciende a ellas. ¿Qué es eso de frondas que enfrondecen un huerto? La imagen básica proviene del Evangelio de Juan, ¿no? Ego sum vitis vera et pater meus agricola est, ¿no? Yo soy la vid, mi padre es el hortelano. Y más adelante, ego sum vitis vos palmites. Yo soy la vid, ustedes las ramas, ¿no? En otras palabras, Dios es a la vez centro vital del universo y el agente que cuida su crecimiento. Y sus criaturas, incluidos los seres humanos, somos las ramas de esa vid o de ese huerto, los frutos. Pero esa lectura bíblica no da cuenta del neologismo. La traducción más o menos literal que escoge Martínez de Merlo, enfrondecen, puede parecer rara o torpe en un primer momento, pero yo estoy muy de acuerdo con recuperar la extrañeza del lenguaje de Dante aquí, porque a la manera de un filósofo en esa extrañeza misma está su sentido.
Pero a mí me parece curioso que el traductor elija transformar el reflexivo infrondarsi en un verbo activo, enfrondecer. Porque lo que dice literalmente el Paradiso es que el huerto se enfrondece en frondas, no simplemente que enfrondece. En otras palabras, que el huerto de este hortelano divino, el cosmos, se florece a sí mismo en forma de follaje. Se busca y se crea a sí mismo desde el centro y hacia afuera por medio de la proliferación de las criaturas que lo pueblan. Tal vez Martínez de Merlo obvie la parte reflexiva del neologismo porque ahí precisamente reside la paradoja. ¿Cómo es posible que un árbol no simplemente florezca, que enflorezca? ¿Está floreciendo hacia adentro? ¿No es la floración un crecimiento hacia el exterior, una proyección de la vitalidad del árbol hacia afuera? Y además, si ese árbol, ese huerto, siguiendo la metáfora bíblica que recupera Dante, son el universo mismo, ¿qué significa eso de que haya un impulso interior que refiere al cosmos hacia sí mismo en el acto hacia el exterior de proliferar en criaturas, de expandirse en seres? Para mí ese neologismo es la clave de la respuesta de Dante sobre la naturaleza del amor por Dios. El movimiento del ser desde el centro del amor divino y hacia afuera, el Big Bang cristiano, si se quiere, es a la vez una explosión y una implosión, porque en últimas, la proliferación del universo nunca implica un desprendimiento definitivo del creador. En cambio, sí implica un refuerzo constante de los lazos que unen al demiurgo con sus criaturas. Lazos que el amor por Dios en el mundo de Dante nos permite recorrer en dos sentidos al mismo tiempo, a la manera del personaje. Hacia arriba, hacia el extremo superior del cosmos, hacia la visión divina, y también hacia adentro, en un peregrinaje interior que despoja al viajero de sus máscaras y lo transforma en la única versión auténtica de sí mismo. Capaz de ver a Dios porque por fin entiende cómo proviene de él. Para Dante, en suma, todo amor auténtico es en últimas amor por Dios, y eso es a la vez ida y regreso. Ida hacia el objeto amado y hacia la divinidad por medio de eso, y también regreso al centro del propio ser. Para terminar, volviendo a Shelley, él definió la poesía como at once the center and the circumference. Es por razones como estas que pienso que en ese ensayo el autor de Ozymandias está también hablando de Dante. Porque la poesía, como la entiende Dante, es en sí misma un infiorarse, un acto de amor puntual, concentrado en el objeto de la escritura, en toda su especificidad histórica, en su relato y su cuerpo, pero también un acto infinito. Porque al amar en verdad, al escribir en verdad, no podemos evitar dispararnos hacia todo y de paso también hacia nosotros mismos. El infiorarsi dantesco, como el eros platónico, conduce al amante hacia el ser amado y hacia el absoluto al mismo tiempo. Y eso lo permite no solo que Dante es un poeta superior a cualquier otro, sino también que en el mundo de la comedia, creador, creación y criatura son uno y el mismo desde el principio y hasta el fin de los tiempos. Gracias.